Bueno, pues Teo, pues muchísimas gracias por pasar este ratito aquí con nosotros, con Karen también, porque también es culpable de todo esto y que tiene la gran parte del mérito de todo esto, que está aquí escondida y no quiere salir. Y bueno, yo Teo quería hablar contigo porque te envidio, porque llevas una vida, haces una cosa que yo quiero hacer. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿por qué te envidio? Cuéntanos tú. ¿Dónde Mira, yo creo vives? que cuando, ¿Cómo vives? cu- cuando, cuan- cuando terminemos de platicar, a lo mejor ya no vas a envidiar tanto porque pues hay muchas cosas que se tienen que hacer, mucho trabajo, mucho sacrificio y pues muchas cosas que a lo mejor uno no considera cuando habla del campo, desde los animales que viven alrededor de nosotros y adentro de nuestra casa. Entonces, sí está envidiable algunas cosas, pero otras se requieren de mucho esfuerzo. Nosotros, Fran, antes que nada, bueno, gracias por la invitación, la verdad me encanta poder generar ese tipo de conversaciones con personas como tú, que están también tratando de buscar un enfoque en su vida y de encontrar maneras de poder ser feliz. Entonces, gracias, Fran, por la invitación. A ti, Karen, gracias por la invitación. Muy agradecido, ¿eh? a ti, a ti. Bueno, nosotros vivimos en el sur de México, en el estado de Yucatán, un lugar sumamente bonito. Tenemos alrededor la Riviera Maya, entonces hay lugares hermosos desde playas, ruinas arqueológicas. Es un paraíso por acá, ¿no? Es muy bonito. Y particularmente vivimos en un poblado que se llama Mocochán, que está a 15 minutos de la ciudad de Mérida. Entonces, anteriormente nosotros vivíamos en el norte de México, en Tamaulipas, pero ustedes saben que por allá del 2010 empezó el problema de la Mm. inseguridad, el narcotráfico horrible y todo eso, y buscamos un lugar donde pudiéramos criar a nuestros hijos y iban a ser nuestro primer hijo, Guillermo, y decidimos que podría ser un lugar bueno, Mérida, Yucatán, que está considerado como la ciudad más segura de la República. Entonces, pues por acá andamos, ¿no? Tratando de encontrar un camino que nos dé tranquilidad y paz y felicidad. Qué bien. Y además de vivir en un paraíso, habéis creado dentro bueno, habéis creado el pueblo en sí, porque tú vives en una ecoaldea donde vosotros habéis construido vuestras propias casas, donde vosotros os autosostenéis más o menos de todo el tema. Cuéntanos un poquito cómo funciona y cómo Sí, salió la idea, cómo os lanzasteis sí. a hacer esto y cómo es vivirlo. Claro, mira, creo que a nosotros nos pasó algo que yo considero que nos pasa o les pasa a muchas personas, a muchísimas tal vez, que hubo un momento antes de que naciera mi hijo que me empecé a cuestionar todo. Decía, bueno, ¿por qué creo en lo que creo? ¿Por qué hago las cosas como las hago? Me empecé a cuestionar incluso la forma en que vivimos como sociedad, por qué hay tanta pobreza, por qué hay tanta desigualdad social. Entonces empecé a preguntarme todo eso porque dije, bueno, si viene un hijo en camino y yo tengo parte de esa responsabilidad junto con mi esposa, pues quiero tener respuestas para él, quiero tener un camino para él, que yo le pueda decir, hijo, pues puedes caminar por acá o por este otro lado, ¿no? Pero tener respuestas y yo sentía que no había respuestas. Entonces, cuestionándome esas cosas, empecé a hacer lo que muchos hacemos ahora en redes sociales. Me metí a Google, me metí a YouTube y buscaba y decía, empecé a ver en cuanto a política, pero después ya no me gustó nada de ver de política porque vi que es todo un desastre y dije, bueno, ya no quiero saber mucho de política. Empecé a ver de sistemas educativos alternativos, desde el homeschool, el sistema Waldorf, Sí, Montessori, Montessori. etcétera, ¿no? Y una cosa, Fran, siento que te lleva a otra. Empiezas a ver esos temas y hay gente que está vinculada a temas de sustentabilidad y de ahí te vas a temas de agroecología, a temas de bioconstrucción y empecé a ver que había gente que compartía sus vidas en internet, en YouTube, en Facebook, en Instagram, vidas que yo veía y decía, bueno, ¿qué es esto? O sea, están viviendo en el campo y están produciendo sus propios alimentos y me empezó a hacer un clip adentro de mí, me empezó a hacer como que algo me movió que no había sentido antes y una emoción muy grande por tener una vida más feliz. Yo sentía, tal vez muchos se puedan identificar con esto, que mi vida era trabajar para producir dinero y para tener estabilidad económica. Y creo que ese era el enfoque mayor que yo tenía en la carrera que vivimos muchos de trabajar, trabajar, producir, producir, trabajar. Y me quedé pensando, ¿qué va a pasar el día de mañana que yo sea ya una persona mayor
y mis hijos, yo los veo y diga, bueno, no pude convivir mucho tal vez con ellos porque pues yo estaba dándoles lo mejor que era dinero, ¿no? Eso me movió mucho, eso me movió y dije, tiene que haber otra forma, tiene que haber una manera en la que podamos ser felices como familia y que lo más importante para mi esposa, para mí, pues que podamos estar juntos con nuestros hijos el mayor tiempo posible. Y así es como nació hace como 5 años esta idea de poder tener un estilo de vida alternativo. Ese es como el inicio de por qué decidimos cambiar. Y eso hace 5 años, imagínate los miedos que a veces tiene uno, que tienes que esperar tanto para animarte y decir, ¿sabes qué? Pues nos vamos a vivir a otro lado. Uy, ya se agarraron los perritos ahí a lucha. Es lo que tiene la naturaleza, no te preocupes, se te escucha perfectamente. Sí, sí, ya terminó la pelea. Es que tenemos como 9 perros acá y a veces ya sabes que se ponen bravos entre ellos, territoriales. Pero te comentaba, eso fue algo que nos movió mucho y yo lo compartía con mi esposa y le decía, oye amor, tiene que haber una forma distinta. Y recuerdo que una de las cosas bien difíciles fue cuando le dije, mira, ¿qué tal si dejo de trabajar en construcción? Voy a ganar menos dinero, pero vamos a estar más tiempo juntos y vamos a estar más felices. Y pues ella prácticamente me dijo, no, mira, con que comamos, ya con eso estamos bien. Y eso me animó bastante a decir, bueno, ¿sabes qué? Lo más importante somos nosotros y ya lo demás vendrá poco a poco. Pero sí nos tomó bastante tiempo de planificación, de tomar algunos cursos de agroecología, un certificado de permacultura, algunos tallercitos. Y ya de ahí, pues de manera experimental, es como hemos ido avanzando. Somos una comunidad muy joven en cuanto a tiempo porque tenemos apenas un año y pico. eh, y hay comunidades que tienen añísimos, pero lo interesante de nosotros es que somos una comunidad joven que empezó sin conocimientos realmente y queremos demostrarle a las personas que si tienen el deseo de hacerlo, lo pueden hacer. No es ciencia espacial, es algo sencillo, pero sí requiere pues quitarnos ciertos paradigmas y ciertas dogmas que a veces manejamos desde pequeños con nuestra familia y cuando nos salimos de esa caja sentimos incertidumbre y puede que sintamos miedo y eso es lo que más trabajo cuesta. Sí, como decía en un vídeo que te he visto que es precioso, por cierto, cuántas cosas se quedan en el papel, ¿no? Se quedan proyectadas en el papel, todos esos sueños se quedan impresos, pero no se hacen realidad, ¿no? Bueno, tú eres arquitecto, ¿vale? Y ya sabías, digamos, ya sabes cómo hacerse una casa, ¿no? Una de las ventajas que bueno, lo hemos estado hablando porque ya te digo que te envidio muchísimo, me encantaría yo porque obviamente soy padre separado y mis hijos están acá con su madre y yo no me puedo, si no, ahora mismo estaba haciendo las maletas, además en este mismo mes tenemos que cambiar de casa, no encontramos casa, así que sería el momento Sí. ideal. Yo ahora mismo agarraba lo indispensable que cabe en una maleta y me iba contigo y te decía, pues bueno, como te he visto un anuncio, ¿no? Que vendíais un Sí, pequeño terreno. O sea, tú lo que has hecho es sí. comprar un terreno grande y me imagino que lo habrás subdividido y de manera que cada uno pues va. Y tú estás dando la opción de que la gente se construya su propia casa en ese terreno Sí. y compartir, digamos, supongo, pues, no sé, cultivos, aparte de conocimiento o lo que sea, aunque cada persona vive de manera independiente, o sea, no es una comuna, me imagino, ¿no? Cada Sí. uno, cada familia vive independientemente, ¿no? Y le enseña a crear casas de... Bueno, cuenta cómo son los domos, cuenta tú cómo son esas casas, ¿no? Para que la gente se haga una idea. Sí, mira, mucha gente dice que parecen casas de pitufos o que parecen casas de duendes Sí. o de hobbits o cosas así, porque sí tiene una forma particular, es muy curioso, pero estamos acostumbrados a que en la arquitectura las casas son cuadradas Sí. y sin embargo en la naturaleza nada es cuadrado, Nada. al contrario, todo es orgánico, ¿no? Entonces el superadobe o esa técnica de construcción hay algo bien interesante, es muy fácil de hacer. Entonces, a diferencia de una casa tradicional donde necesitas una mano de obra calificada, ya sean albañiles, contratistas, constructores, arquitectos y diseñadores, una casa de superadobe no. Tiene un sistema tan sencillo de cómo hacerse que literalmente una persona lo puede aprender en un día. Imagínate nada más, ¿no? Pueden ayudar desde niños hasta cualquier edad, obviamente cada quien cargando menos peso que otros, pero es un sistema muy fácil y lo interesante también es que además de que es sencillo, es más económico que una vivienda tradicional, además de que es más económico, además de que es más sencillo,
tiene la ventaja de que en climas cálidos como el que tenemos acá, son casas muy frescas, porque principalmente están hechas pues de De tierra tierra. en general, ¿sí? Y con una proporción muy pequeñita de cemento y cal. Entonces es un sistema muy noble que inventó un arquitecto iraní que se llamaba Nader Khalili, que fundó la agrupación o el grupo de Cal Earth Institute, el Instituto de Cal Earth en California. Ahorita sus hijos son los que están a cargo del instituto, él ya falleció, y ellos están dando esa promoción a ese estilo de construcción que su padre inventó y que se ha ido adaptando mucho en ecoaldeas y en proyectos donde las personas quieren tener un estilo de vida alternativo. Entonces, a los que no sepan mucho acerca del superadobe, sería interesantísimo que lo puedan investigar un poco más a fondo. Hay muchos videos en YouTube. Nosotros incluso también en nuestra página compartimos un poquito del proceso que hemos hecho con el superadobe. Pero es eso, es muy sencillo, son casas prácticamente hechas de tierra, con muy poco cemento y cal, no hay elementos estructurales de acero, vigas y cosas así. Todo se sostiene mediante un domo y esa forma arquitectónicamente distribuye el peso de manera uniforme en toda la estructura. Es como un huevo. Cuando agarras un huevo y lo quieres romper en sus polos es sumamente difícil por la forma que tiene. Entonces imagínate una estructura hecha de tierra y cemento y súper fuerte, es antisísmica incluso. Entonces está probado para que en lugares donde hay sismos pueda soportar incluso mejor que una casa de construcción tradicional. Entonces, más o menos de eso es la técnica que usamos nosotros para construir acá el superador. Y se puede hacer la casa lo grande que quiera y como quieras, ¿no? Que mucha gente a lo mejor está pensando, uy, una casa de pitufo, pues entonces va a ser una casa pequeñita. No, no, no. Tu casa es divina y he visto además proyectos hasta con piscina, o sea, todo lo que tú quieras, ¿no? Sí, es verdad. Las casas, sí es cierto que tienen hasta cierto tamaño en el aspecto de los cuartos. Sí. Tal vez, como son círculos, tal vez no vamos a hacer un círculo de 15 metros de diámetro, sería complicado, pero sí se pueden hacer círculos de un tamaño muy digno para vivir, que al final de cuentas eso es otro punto importante en la bioconstrucción. Como seres humanos creo que hemos buscado a veces mucho el hecho de lo ostentoso de las cosas, ¿no? El estatus, la casa grande, con grandes ventanales de 800 metros cuadrados para una familia de 3 personas. No estoy diciendo que esté mal, porque yo respeto a quienes lo hacen y está muy bonito que lo tengan, pero siento que a veces tal vez no es tan necesario y en la bioconstrucción se busca aplicar el sentido de la dignidad en una casa y de tener un espacio habitable práctico donde puedas estar muy cómodo. Entonces va más allá de solamente buscar el lujo y la ostentosidad, sino más bien como que sea un refugio y sea un hogar. Entonces, pero sí puede ser, por ejemplo, mi casa la diseñé para que fuera de 150 metros cuadrados. No es una casa gigante, es una casa mediana, pero se pueden hacer diferentes círculos de superadobe y se van uniendo y puedes hacer tu salita y puedes hacer sistemas radiales, o sea, circulares como la casa que diseñé para mi hermano y mi cuñada, que no se ven tanto como domos, pero que los muros son en forma circular. Hay muchas variables que se pueden hacer y hay muchas otras técnicas que queremos experimentar con bajareque, con barro, con bambú. Uf, Hay de todo, mucho, sí. mucho tema, mucho tema. Sí, Sí. sí, sí. Bueno, nosotros te prometo que pronto te visitaremos eh, Sí, y, con gusto. y vamos a ver eso. Acá en España la cosa está complicada por tema de urbanismo, tema de que lo estamos hablando también antes. No se puede prácticamente comprar un terreno y necesitas comprarte muchísimo terreno para poder hacer una casa muy pequeña, donde te dejan hacer una casa Sí. y donde te dan permiso de hacer una vivienda. A lo mejor te dejan hacer una pequeña construcción, lo que llaman aquí una casa de apero, para supuestamente tener una producción rural y tener, pues yo qué sé, el Sí. tractor y las herramientas, pero no te dan la cédula de habitabilidad, no te dejan vivir ahí. O sea, se llena mucho la boca a los políticos y todo esto de que hay demasiado éxodo rural, que se va la gente a las ciudades, sin embargo están complicándole la vida para que la gente regrese, y los que queramos vivir en el campo y los que lo complican muchísimo. La verdad es que es muy triste, muy triste, muy triste. Yo ya te digo, si no fuera por el tema de los niños, yo me iba a México contigo ahora mismo, te compraba ese terreno y te decía, vamos a planificar la casa.
Fíjate que eso que comentas es cierto. Yo tenía conocimiento de que en algunos países en Europa es un poco complicado. En México tenemos, como te decía la otra vez, una gran ventaja que en cuanto a permisos de construcción creo que tienen mucho sentido común el Departamento de Desarrollo Urbano, por ejemplo, acá en Yucatán, porque si es cierto que hay normativas, creo que son normativas que se pueden cumplir sin mucho problema. Ahora, el tema del campo, el campo es zona federal, no es una zona estatal, entonces el Estado no se hace cargo de eso y es todavía un poco más sencillo poder construir en el campo cuando tu terreno es tal vez ejidal, como te decía, perteneciente a un ejido, a un grupo de campesinos, es más sencillo, pero si no tenemos afortunadamente esa carga que a lo mejor tú comentas que existe allá de las normativas excesivas que hacen a veces hasta imposible e inviable un proyecto que es una lástima, Fran, porque son proyectos que están en armonía incluso no solo con la naturaleza, sino con un estilo de vida. Y es una lástima que se pongan tantas trabas con algo que trae tantos beneficios. Pero bueno, eso es como tú dices, los políticos se llenan la boca de muchas cosas, ¿no? Sí. ¿Qué? Que no sé qué me está diciendo ¿Qué Karen. beneficios le ha traído esta parte de vivir Que de dice esta forma? dice que no quiere salir. Que qué beneficios te ha traído a tu vida vivir de esta forma. Karen, anímate, Yeah. vamos, vamos. Bueno, pues, híjoles, es que esa es una muy buena pregunta. Pero creo que el punto principal en una vida sustentable, que es lo que estamos tratando de tener, es la felicidad. Creo que el tema principal, mira, yo creo que todos los seres humanos, desde un punto de vista a otro, lo que queremos es ser felices. Yo creo que ese es Ahora, ¿dónde buscamos la felicidad? Ahí depende de los paradigmas que nos hemos formado desde chicos, lo que hemos vivido, lo que nos han enseñado nuestros padres y la sociedad. Pero yo creo que todos buscamos eso y yo creo que lo que nos ha afectado de una manera tan positiva ese estilo de vida es eso, en ser felices. Ha venido gente a visitarnos aquí, a visitar el proyecto, y yo les digo, yo tengo menos cosas que antes, pero soy más feliz que nunca. Y eso es algo que creo que lo que más me deja es que una vida simple, sencilla, en contacto con la naturaleza, eh, te brinda una paz interior que es difícil encontrar en otros lados, creo yo. Y al final esto es subjetivo, ¿no? Porque hay quien ve el campo y ve algo que dice, yo nunca podría estar alrededor de animales y cosas y todo eso, ¿no? Y ya vemos quienes en el campo encontramos una paz, una tranquilidad y sobre todo vemos cómo se va creando una familia en un entorno de la naturaleza, donde mis hijos, uno de ellos parece Tarzán porque anda corriendo descalzo en piedras, se espina el pie y ni llora, se saca la espina y sigue corriendo. Entonces, creo que al final somos parte de este mundo y en este mundo somos mamíferos, somos animales racionales y estamos perdiendo, siento yo, un poquito la esencia de esa parte primitiva que todos tenemos. Se nos ha dicho que somos superiores a los demás seres vivos y tal vez en inteligencia podríamos decir que somos superiores en algunos tipos de inteligencia, Sí, porque nosotros no. pero no, porque no creo que sea así. Yo veo cómo muchos animales se relacionan entre sí y son sumamente nobles y sumamente leales y fieles. Y a veces el ser humano, el sistema nos ha enseñado a ser individualistas, a buscar lo nuestro. Entonces, un estilo de vida como este creo que busca regresar a nuestra esencia como animales racionales, pero buscando esa parte de equilibrio. A mí me encanta la tecnología, Fran, la verdad, y aquí tenemos internet, aquí tenemos luz, tenemos esas comodidades que tiene uno en la ciudad, entonces creo que no debe estar peleado, pero bueno, regresando a la pregunta, ha impactado nuestra vida en ese aspecto de ser, como yo siento ahorita, ser más feliz que nunca en mi vida, al lado de mi familia, en una vida sencilla, sin muchos lujos, sin mucha ostentosidad, pero con el tiempo de estar juntos, convivir y nutrirnos. Sí, pero porque no necesitas esos lujos realmente. O sea, cuando hablamos de esos lujos como si que te faltase algo, como no tengo esos lujos porque no tengo internet, no tengo esos lujos porque no tengo agua corriente, no tengo esos... No, tú estás comiendo comida más rica, tienes internet, tienes electricidad, tienes agua, tienes todas las cosas realmente necesarias, ¿no? Hay gente que a lo mejor lo que le puede, bueno, pues da un poco más de pábulo, de miedo, el vivir aislado, digamos, más en el campo,
Pero bueno, eso también te acostumbra. Eso yo lo he visto, que también la gente se acostumbra. El ser humano más inteligente que los demás, no creo. O sea, ya lo demostramos porque no sabemos vivir en armonía, que es justamente una de las cosas que creo que vosotros estáis haciendo muy bien en esa ecualdea, digamos. ¿Cómo es la vida diaria? O sea, vosotros tenéis huertas, me imagino, tenéis animales, ¿cómo organizáis? ¿Vais colaborando unos con otros? Ese es el reto. Cuando empezamos a investigar en cuanto a aldeas o comunidades, vimos que no era fácil y vimos que un porcentaje considerable de ellas fracasaban. Y eso es algo que al principio me asustó un poquito, porque el plan original era que íbamos a hacer todo esto en la casa y el terreno que teníamos en la ciudad. Teníamos un terreno donde teníamos un patio trasero con un tamaño suficiente para tener un huertito. De hecho, ya había hecho el diseño de todo. Había hecho el diseño del huerto de como 50 metros cuadrados, una cosa así, un gallinerito. Tenía varias cosas ya listas. Pero pensamos que si queríamos hacerlo de una manera, siento yo, más eficiente, teníamos que incluir esa parte que te comento social, esa parte de comunidad. Y yo creo mucho en la sinergia. Entonces dije, bueno, 1 más 1 no es 2. En la sinergia 1 más 1 puede ser 3, 4, 5. Se suman las fuerzas de 2 personas, puede ser mucho. Entonces le decía a mi esposa, ¿por qué no lo hacemos en comunidad? Pero la comunidad, por tu pregunta de cómo funciona, en cuanto a las labores y todo, la base principal de una comunidad son los sentimientos y las personas. Todo lo demás son labores, pero hemos visto que esa es la parte complicada, porque acá, pues, aun cuando nos llevamos muy bien, pues todos tenemos ideas diferentes en cuanto a muchas cosas. Es más, algo que me gusta de aquí de nosotros es que no tratamos de imponer ni dogmas, ni estilos de ideologías, ni pensamientos. Cada quien es muy libre de lo que quiera pensar y opinar. Y nos repartimos las labores en el aspecto de, por ejemplo, los árboles frutales son algo que va a ser para toda la comunidad. Las gallinitas son para todos. Entonces, ahí sí nos repartimos las labores, pero cada quien tiene su propio huerto, cada quien tiene su propia casita, y vamos a ir desarrollando proyectos más adelante donde podamos hacer proyectos en comunidad, donde hagamos proyectos individuales. Siempre el hecho de vivir en comunidad no debes perder tu individualidad, que no es lo mismo que el individualismo, ¿no? No es lo mismo decir yo soy individualista, decir tengo mi individualidad. Entonces tratamos de respetar que todos tenemos esa parte individual y de preferencias en la vida como personas, pero hacerlo en comunidad. Y no es fácil también porque hay veces que no todos nos sentimos bien, o a veces no estamos de buen humor, o a veces no tenemos ganas de hacer las cosas. Y ese es el reto. Entonces una comunidad es muy parecida a una familia, donde nos queremos, pero a veces pues nos llevamos bien y a veces nos podemos llevar no tan bien. Pero es importante cuando alguien forma una comunidad que entienda eso. Si alguien que esté viendo el video, que vaya a verlo más adelante, incluso tú, Frank, Karen, que en algún momento digan, oye, ¿y si hacemos una comunidad o si nos integramos a una comunidad? Tienen que entender que todo esto, como yo lo he aprendido, hay un factor muy romántico de la parte visual de decir, wow, sales, está un huerto, los animales, los aves me saludan y todo eso, ¿no? Muy bonito que uno se imagina, pero está la otra parte, que es el factor social y humano, donde pues va a haber a veces que alguien diga, oye, yo no quiero que estemos sembrando en esa parte de allá eso, porque yo siento que se ve feo. Sí. Y dices, híjoles, pero pues nosotros creemos que sí, sí, pero a mí no me gusta y ¿por qué mi opinión no cuenta? Entonces, por eso los sentimientos son muy importantes y algo que hacemos es poder reunirnos y eso no lo hemos hecho últimamente tan seguido, sí lo hacemos mucho como familia, de hacer algo que llamamos el círculo de los sentimientos. Y eso es algo que en una comunidad es esencial. Cuando empezamos a investigar de comunidades, fuimos a una ecoaldea que se llama Sututja, que está en una selva cerca de acá. Y el líder de esa ecoaldea me decía, mira, tienen que hablar siempre de cómo se siente la gente. Es importante que digas cómo estás el día de hoy, qué cosa te parece, qué no te parece, porque a veces puedes ver a alguien que trae una cara de pocos amigos, pero no sabes si está enfermo tal vez, o no sabes si está pasando por un problema. Entonces, la comunicación en una comunidad tiene que ser la base, como en una relación, como en una amistad. Claro. Entonces, es como, para que una comunidad tenga éxito debe haber eso, comunicación, y es algo que nosotros estamos tratando de ir haciendo poco a poco, porque mi esposa y yo somos sumamente ermitaños y muy antisociales, y esa es la parte bonita de estar en una ecoaldea,
que nos estamos forzando a salir de la zona de confort y de decir, ¿sabes qué? Pues sí, no somos mucho de ser sociables con los demás y salir y todo, pero es una parte que es necesaria, que podamos desarrollar y que nuestros hijos puedan aprender que debemos compartir y que debemos socializar con los demás. Entonces, las ecoaldeas o las comunidades funcionan de esa forma, repartiendo labores, pero la parte más importante, como te digo, de las labores, que eso es algo que pues cualquiera puede hacer, es la parte de poder entablar una amistad, de poder entablar una relación sana y de que todos podamos sentirnos parte del grupo. Porque suelen ser esos, me imagino, los problemas, como decías que había vamos, que no llegaban a término muchas ecoaldeas, muchos de esos proyectos, porque me imagino por esa relación social, ¿no? Sobre todo porque muchas veces está como adjudicado una serie de ideologías a este tipo de vida, que, bueno, pueden salir para un lado como para otro, ¿no? Ya no solo ideologías políticas, sino de modus vivendi, ¿no? De filosofía de vida, ¿no? E incluso de espiritualidad o de religiosidad, como se puede entender. Y claro, a lo mejor pues, yo quiero darle ese tinte a toda la aldea espiritual, y el otro dice, no, yo lo único que quiero es que quiero vivir en comunidad con la naturaleza, y la naturaleza es mi Dios y eso es lo que yo quiero, y hay que respetarlo, ¿no? Y sí, tiene que ser complejo, digamos, encontrar a gente suficientemente madura como para que sepa lo que nos interesa, que nos une, y sepa también que hay cosas que nos separa y que eso no enriquece. Vale. Una cosa que mucha gente a lo mejor se puede plantear también, o sea, tú tienes tu trabajo, tú eres videógrafo, tú haces tus cosas, tus proyectos, y va y viene. O sea, no es que alguien viva dentro de esa comunidad y no salga de esa comunidad y no viaje de esa comunidad ni nada de eso, ¿no? Cuenta. Sí, es que sonó como, a veces alguien puede pensar que es un culto, ¿no? Y Claro. vamos a andar con túnicas rojas y cosas así. Pero no, exactamente, esa es la parte más bonita de todo este cambio que está sucediendo. Mira, el COVID, Fran, yo creo que trajo muchas pruebas difíciles, mucha adversidad para mucha gente, mucha tragedia para otras que han perdido a familiares y amigos, pero creo que dentro de todo trajo un proceso de acelerar el deseo de cambiar esos paradigmas, esas ideas, esa concepción de las cosas. Entonces, creo que algo que es muy importante en todo eso es esa parte, ¿no? De que no es, esto es buscar lo que se tiene, los que vivíamos en la ciudad, pero sumarle. Entonces, si no se trata, como tú dices, de empezar un proyecto de este tipo, que te vas a alejar de la tecnología. Bueno, ahorita estamos en Instagram, ¿no? Y estamos en Zoom y todo. Demostrado que no. No es demostrado que es así. Y creo que esa es una parte importante de esto. Ahorita hay un boom inmobiliario en México y en Estados Unidos, y mucha gente, conozco gente que está en inmobiliarios y todo, está invirtiendo en comprar terrenos en el campo, porque dicen, bueno, con esto del home office, se dan cuenta que tienen la posibilidad de estar trabajando en casa, y a la vez pueden estar en algún lugar tranquilo y un poco retirado, tal vez a 30 minutos o una hora de la ciudad, y vivir tranquilos. Y también es la parte que comentas del trabajo, es la parte de mi lucha con el sistema, porque sí es cierto que, y dejando en claro, yo no estoy en contra del sistema en el que vivimos, está muy padre el capitalismo y tiene muchas cosas positivas y negativas como todo, pero sí me gustaría en algún momento dedicarme al 100% a la vida que tenemos acá, pero es cierto que cuando comienzas un proyecto así, el dinero es el dinero y el dinero es necesario y no estamos peleados con él. Entonces, aquí todos tenemos nuestros trabajos. Mi esposa trabaja con su tía, desde casa también, administrándole unos negocios que ella tiene. Susana y Alex, que son un matrimonio que saca también, ellos son videógrafos igual que yo. Mi hermano es un programador para una empresa argentina que trabaja para bancos. Entonces, todos tenemos nuestro trabajo, pero la idea es que poco a poco, y este es como el concepto de una ecoaldea, puedas llegar a tener un nivel de sustentabilidad tal que tu necesidad de dinero se vaya a reducir a tal grado que tú puedas escoger qué quieres hacer para trabajar y cuánto tiempo quieres trabajar, sin tener que estar tal vez en un horario de oficina de 8 a 5. ¿Me explico? Entonces, es cierto, aquí tenemos nuestros trabajos, pero sí el punto es algún momento llegar a poder tener un nivel de trabajo que sea de muy bajo estrés. Claro. Alguien podría pensar y decir, oye, pero qué mediocre, ¿no? ¿Por qué
¿por qué quieres trabajar menos? Al contrario, tienes que trabajar más para que tengas más dinero, pero nosotros personalmente, respetamos quien piensa así, pero hemos decidido que a lo mejor no vamos a tener tantas cosas materiales, pero con que tengamos un huerto sano y que nos esté alimentando y animalitos que nos ayuden y las cosas sencillas que nos están dando felicidad, creo que con eso estamos contentos y esa es la meta a mediano plazo. En 5 años tenemos la meta de lograr mucha sustentabilidad al grado de necesitar poco trabajo. Sí, y más aún en una sociedad, en unos tiempos actuales, en las que cualquier persona, sobre todo parejas jóvenes, que se inician, digamos, en esa independencia, que se van a comprar una vivienda, se encuentran con unos precios desorbitados, se encuentran con una calidad en esas viviendas completamente patética, donde realmente no puedes vivir, no puedes vivir. Realmente vosotros lo que estáis creando es un vecindario ideal, o sea, yo creo que el futuro, obviamente, vamos a atender, estoy hablando a cientos de años, clarísimamente. Lo mismo hace falta una hecatombe o otras 20 pandemias para que nos demos cuenta de esto. Y la pandemia, obviamente, pues nos está haciendo mucho daño, ¿no? A nosotros que nos lo digan. Pero realmente esto es muchísimo más inteligente. O sea, querer vivir, querer ganar un montón de dinero porque necesitas gastar ese dinero. O sea, tú haces una serie de inversiones, que ahora hablaremos si quieres un poquito de qué tipo de inversiones se tienen que hacer para esto, pero si tú llegas a tener una autosuficiencia, por ejemplo, un poquito en comida, o en la casa, pues tienes una casa, bueno, pues que passive, ¿no? Como se llama técnicamente, que tú no necesitas poner aire acondicionado, ni necesitas poner calefacción, donde incluso la electricidad, pues energía solar, tienes tu pozo, pues tú no tienes una serie de gastos, no necesitas una serie de ingresos, con lo que para qué vas a estar invirtiendo tu tiempo, porque al final la gente lo que hace es invertir su tiempo para ganar nada, porque al final no ganamos vida, ¿no? Vosotros, por ejemplo, tenéis placas solares, pozos, ¿cómo trabajáis todo esto? Las casas no necesitáis aire acondicionado, obviamente, sobre todo viviendo en la selva, mejor en algunos lugares, bueno, sí, digo, calefacción, por ejemplo, pues si las casas son más fresquitas, sé que se pueden hacer inteligentemente de manera que no hace falta aire acondicionado. El aire acondicionado hace falta cuando una construcción mal hecha, donde te abrasas de calor, ¿no? Pero estas casas, digamos, que tienen ese concepto de cueva, digamos, cualquiera que se mete en una cueva o algún tipo de construcción así, pues sabe que son mucho más fresquitas. ¿Cómo organizáis en ese sentido? Económicamente, ¿cómo es la inversión? Sí, ese es un punto muy importante, el lado del costo de una casa o de la bioconstrucción. Hablándote de costos que conozco aquí en Mérida, ¿no? O en esa parte de México, una construcción tradicional anda alrededor, en pesos mexicanos, el metro cuadrado de 7,000 pesos para arriba. Y digo para arriba porque ya dependiendo la calidad de los materiales y de los acabados, puede incrementarse el valor, pero anda más o menos en eso. Una construcción de superadobe en esta parte de la República puede andar entre 4,500, 5,500 el metro cuadrado. No es que sea súper barata y no vas a gastar nada. No se trata de eso. Claro que puede ser, no, claro, puede ser mucho más barata, pero entonces tienes que involucrarte. Hay muchas formas de hacerlo. Puedes hacer voluntariado, en el que vas a tener que invertir en dar hospedaje y alimento a un grupo de personas que van por la experiencia y por ayudar. Entonces, Susana y Alex están terminando su casita y ellos, por ejemplo, sí pidieron voluntariado y vinieron dos chavos a ayudarles, a apoyarlos, y ellos pues se encargaban de darles alimento y hospedaje. Entonces ahí te ahorras dinero y das la oportunidad de que otros aprendan y compartir con ellos. Si tú por razones de trabajo no puedes tal vez agarrar y decir, bueno, yo no puedo trabajar, a lo mejor tengo una lesión en la espalda y no puedo estar haciendo trabajo manual, pues tendrías que contratar gente y eso implicaría un costo un poco mayor dentro de ese margen que te digo, 4,500 pesos, es 5,500 pesos más o menos. Ahora, hay partes en la República que en México que la tierra es tan buena que no necesitas comprar, como nosotros compramos un polvo de construcción. Hay lugares en la República donde tú escarbas y ahí tienes tu material de tierra, ¿no? Para hacer tu casa. Ahorras más dinero. Entonces, de acuerdo al tipo de tierra, sí, exactamente, que es un suelo exacto, más arcilloso. En nuestro caso, tenemos un suelo malísimo aquí en Yucatán, donde tenemos una capa vegetal de 15 centímetros más o menos, y después viene piedra con tierra mezclada con piedra. Entonces,
es muy difícil, tendrías que cribarla. Hay un punto donde llegas a la laja y ya no puedes excavar más que con maquinaria. Pero hay lugares como el centro de la República, en Guanajuato, Guadalajara, donde la tierra es riquísima y prácticamente esa tierra te sirve perfecto para poder construir. Entonces te ahorras muchísimo dinero y el metro cuadrado anda en 3,000, 3,500 pesos, que es muy barato construir una casa así. Lo mejor es que es una casa donde tú puedes meter tus manos, ¿no? Y tiene esa parte satisfactoria de decir, bueno, esta casa la He hecho habito, yo. pero mis manos están, sí, mis manos He están hecho ahí, ¿no? fuego, como dice en la película de Sí, Tom sí, sí, Hanks. decir casa, Sí, he hecho casa, ¿no? sí, sí, es mi casa, ¿no? Sí, sí, además, como hemos dicho, pues Sí, también la puedes ampliar cuando tú quieras. Mira, tengo un hijo nuevo, sí, necesito una oficina, quiero hacer una sala, yo qué sé, comunitaria, sí. lo que tú quieras, lo que tú quieras. En el caso, para los que no lo sepan del Super Adobe, cuenta, ¿cómo son esos sacos? ¿Eso tiene un copyright? Sí. Digamos, ¿se pide permiso? ¿Dónde se compra? Cómo se hace? ¿Esos son cursos? ¿Cómo funciona? Sí, el Super Adobe se hace, el material que necesitas es muy poco cemento, muy poca cal y tierra o polvo de construcción. Y necesitas alambre de púas, necesitas unas cadenas, algunos polines de madera y sacos de rafia o en este caso polipropileno, que son esos costales donde los llenan a veces de frijoles o algunos granos. Entonces, nosotros lo que hicimos es que hay empresas en México y en otras partes del mundo también, obviamente, donde te venden rollos de polipropileno. Entonces, tú compras el rollo y parece un rollo de papel de baño gigante, ¿no? Para un gigantón. Sí, sí. Y lo que haces es que lo vas sacando, Y le lo vas vas cortando, ajá, lo vas cortando y le haces un nudo en un extremo y del otro extremo lo dejas abierto para ir metiendo el material y se va compactando con un pisón, que le llamamos en México a la herramienta para aplanar. sí. Lo vas aplanando y vas haciendo, ajá, exactamente, lo vas pisonando y vas haciendo hileras. Pero en lugar de block son hileras de bolsas llenas de tierra con Como cemento y cal churros, y En el ¿no? agua. Instagram del Sí. iPodcast. Bueno, para quien quiera más información, en el Instagram de Teo y obviamente hay muchos vídeos y podéis encontrar mucha información, pero es un tipo de construcción muy curiosa. Son como churros donde va dándole la forma y se va cerrando, digamos, hacia ese domo, ¿no? Hacia esa estructura, ¿no? Y lo bonito de ir tú planificando tu propia casa, ¿no? Y obviamente en las paredes ya luego todo se queda, bueno, no sé cómo se dice en México, aquí se dice se repella y se quedan esas paredes lisas, ¿no? Y es precioso, un toque rústico maravilloso. Y es fácil, o sea, tú puedes ir a un curso y si puedes tú con tu pareja y con alguien que te ayude, sean voluntarios o sea quien sea, tú te puedes hacer una casa ¿en cuánto tiempo? Ahí el factor económico es el que te va a dictar cuánto tiempo. A veces hemos tenido que parar, con el COVID tuvimos que parar y así, y luego continuar, pero una casa, dependiendo del tamaño, el número de voluntarios que vayan, pero tal vez una casa de unos 50 metros cuadrados con 4 voluntarios, acabados y todo, posiblemente en 5 meses más o menos podría estar terminada. Si es gente que viene de voluntariado, que ha construido muchas casas de Superadobe con la experiencia, puede hacerla más rápido. Si tienes más gente, algo que muchos hacen es que hacen cursos de Super Adobe y a los mismos estudiantes hacen que esos 3, 4 días que están haciendo el curso estén construyendo parte de la casa. Claro. Entonces ganan el dinero del curso, ganan de los materiales, ellos enseñan a otras personas, las personas tienen la experiencia de construir y si es un curso donde fueron 20 personas a trabajar, pues imagínate el avance que tienes en 4 días es muchísimo, que es como muchos lo hacen, pero sí lo padre de lo bonito de este proceso de construcción es que lo puedes aprender en un día, Fran. No creas que es tan complicado como para que solamente cierto tipo de persona puede construir una casa Super Adobe. En un día, con alguien que te enseñe bien la técnica, tú sabes que eso está bien fácil y lo hago. Lo que pasa es que a veces nos da miedo porque decimos, bueno, yo nunca he hecho una casa Me cae con mis encima. propias manos. Sí, o dices, ¿sabes qué? Es mi dinero, es mi patrimonio, ¿qué tal si algo no sale bien? Ese es lo que sucede con una vida alternativa, que no hay un manual donde te diga paso a paso cómo va a ser, porque es tan distinto en cada persona. Incluso a la bioconstrucción hay quien se le puede hacer más fácil que a mí o quien se le puede hacer más difícil que a mí.
no hay una regla general para todos, como puede encontrarse en la ciudad. Cuando construyes una casa, tú ya sabes el método. Voy con el arquitecto, me diseña mi casa, contrata a los albañiles y me la construyen. No pensé mucho, no me dificulté. Acá es meter un poco más de ti, y es donde muchos dicen, híjoles, como que me da miedito que algo salga mal y si se me cae la casa y así, Claro. pero realmente es muy sencillo, Fran. Y para quien busque ese tipo de comodidades, por ejemplo, me imagino ya que habrá, sobre todo en México y en algunos países donde esto es más fácil llevarlo a cabo, hay cuadrillas, hay empresas hechas, digamos, me imagino, la que dice, mira, yo te diseño tu casa, soy arquitecto, por ejemplo, bueno, aunque no hace falta ser arquitecto para diseñar tu casa, como estamos viendo, le das la forma y tú me pagas y yo te llevo allí 4 o 5 personas y rápidamente pues hacemos la casa y tú no te tienes que preocupar, tú puedes seguir haciendo tu trabajo, lo que sea. ¿Eso existe ya? Sí, existe, hay varios grupitos pues no sé si llamarles empresarios o empresas, creo que no sería así, pero hay personas que tienen proyectos, diría más bien, proyectos sustentables, donde dan servicio de capacitación, dan servicio de asesoría, dan también servicio de diseño y dan servicio de construcción a toda la República. Entonces, de hecho, una de mis ideas es poder dar más adelante el servicio de diseño y asesoría y dar talleres también de lo que es bioconstrucción. Entonces, pero sí, afortunadamente en México existen proyectos donde hacen todo esto de diseño, asesoría y construcción de superadobe y de otras técnicas, incluso con bambú y así. Somos muy afortunados, la verdad, de lo que decíamos al principio, esa facilidad que se nos da de poder construir con ese tipo de materiales en México, que no haya tantas trabas, y eso ha permitido que aflore más las personas que lo hacen y que lo pueden enseñar y que lo pueden hacer. Si alguien quiere visitarlos, A ver. hola. Si alguien Hola, quiere Karen. visitarlos, quiere probar unos días, ustedes ya tienen esa opción de ir, ver, por ejemplo, a Fran está segurísimo, pero si yo primero quisiera ir, ver, estar una semana o Sí, 3 días, convivir a lo mejor y ver cómo es la claro, experiencia de ustedes ya vivir tienen esta de eso. opción de hacerlo. Mira, aquí nos han venido a visitar muchas personas. No es como que haya un lugar de alojamiento aún. Claro, porque soy Nos hemos, independiente. sí, pero sí es el plan, pero sí es el plan. Nos hicimos chiquitos, sobre todo Susana y Alex, cuando vinieron los dos voluntarios. Ahí todos cupieron como pudieron en el espacio y convivieron esas semanas y todo. Pero sí, la idea sí es esa. La idea es que lo platicaba con mi esposa hace unos días, de que en algún momento podamos hacer tal vez 2 pequeños ecodomos y podamos tenerlos rentando por Airbnb, o tal vez ocupándolos cuando tengamos visita o cuando queramos tener voluntariado, que tengan un lugar donde estar, porque al final de cuentas sí queremos que este proyecto sea para compartir, que sea un centro de enseñanza. Entonces, ahorita obviamente estamos como empezando a caminar apenas, pero esa es la idea, que sí tengamos un lugar donde recibir a las personas y puedan estar acá. Además, el proyecto está muy interesante porque 2 hectáreas de las 4 que tenemos son para nuestra ecoaldea, y otras 2 hectáreas que mi tío se está encargando de eso, que es arquitecto también. Él está viendo la parte de poder hacer un pequeño ecohotel con bungalitos y alberca y un restaurante de lujo, ¿no? Y un restaurante que se pueda estar suministrando con 1 hectárea que apartamos para siembra. Entonces, es muy atractivo lo que viene en el futuro para nosotros, pero obviamente estos proyectos pues implican inversión, entonces es ir llevando poco a poco las cosas, para no salirnos de allá del sistema y entrar acá y estar impresionados con otra cosa. Claro. Entonces, vamos de acuerdo a nuestras posibilidades, pero sí, la idea, sí, Fran, es poder tener espacios donde recibamos gente, tanto para enseñanza como también para rentar, y si alguien dice, oye, yo quiero irme a un fin de semana a esa aldea a rentarles un bungalito y Sí. tener la experiencia de ir, regar con ellos las plantas, a tener los animalitos, poder tener esa opción. Sí, sí, ver si es tu modo de vida, si te Sí, sí me interesa, convence, ¿no? si te convence y dices, no, es que yo me da miedo, lo que sé, en la noche, que además está ahí en la Sí. selva, lo que sea. Y por ejemplo, la electricidad, ¿cómo la manejáis? Eso es muy importante cuando alguien tiene esa idea de decir, me voy a hacer un proyecto sustentable al campo o a la selva.
está el tema de la luz. Mira, sin luz es difícil porque necesitas luz para sacar el agua de tu pozo o puedes generar un pozo pero más grande y sacar manual, pero no es muy práctico, más cuando tienes que bañarte y toda la familia y lavar platos y todo. Entonces, el reto ahí es buscar un lugar donde tu inversión tenga que ser corta, pequeña, para que no tengas que jalar muchos postes de luz. Afortunadamente nosotros vimos un lugar y esa fue una de las premisas que buscábamos, donde hubiera postes de luz para que nada más tuviéramos que pagar un transformador eléctrico. El transformador, y eso es muy importante que a veces no se considera cuando uno se va al campo, no es barato. A nosotros fue un gasto de casi 100,000 pesos mexicanos el comprar un transformador, su instalación, donde va en el poste. Entonces, sí, el tema de la luz, de quien vaya a empezar un proyecto, vea donde vaya a comprar, que tenga la facilidad de postes de iluminación y todo, porque si no, el costo se le puede elevar muchísimo tratando de traer luz desde algún lugar lejano. Ese es el desafío y es buscar eso nada más, ¿no? En nuestro caso, si tenemos luz, tuvimos que pagar un transformador, vino la Comisión Federal de Electricidad a instalarlo y todo, y tenemos eso ahorita, que tenemos luz para agua, internet y todo. Y con placas solares no es más viable hacer esa inversión ahora, a lo mejor, porque con el tiempo esto va cambiando muchísimo, ¿no? Pero la tecnología va mejorando. Ahora mismo no os planteáis, a lo mejor ya tenéis esto ya montado, tenéis esa inversión y no merece la pena. Pero o alguna gente que se plantee un sitio que encuentra barato, pero que obviamente es barato porque no tiene una conexión fácil, digamos, a electricidad, la energía solar os puede permitir perfectamente funcionar, ¿no? Y mira, nuestro plan es tener en algún momento ya la energía solar con paneles para las casas, pero el desafío es el costo. Mira, tenemos un camioncito al que le pusimos bill, que lo convertimos en camper y todo, y me falta terminarle unos detalles por dentro, y él se le pusimos paneles solares con el sistema de isla, que le llaman así, que es cuando tienes tus baterías y todo, ¿no? Funcional. Pero el costo, por ejemplo, por 4 paneles solares, las 5 baterías más o menos que tiene y todo el sistema, fueron 50 y tantos mil pesos mexicanos. Entonces es algo pequeño. La inversión para los paneles solares, obviamente el que lo pueda hacer es lo mejor, es lo ideal y es lo que nosotros a mediano plazo queremos, pero por el tema de inversión, más inversión de casas, más casas sombras para huerto, son de hecho, mi esposa y yo pensábamos que iba a ser más barato todo esto, pero al final, pues es una inversión que tienes que ir poco a poco. Pero sí, es cierto lo que dices. Lo ideal es usar energías alternativas como paneles solares, por ejemplo. Y esa es nuestra meta. Pero sí, la inversión es tal que tenemos que ir piano, pianito, poco a poco, ¿no? Sí, aquí en España ya, gracias a Dios, porque hemos tenido una ley del sol, un impuesto al sol, siendo uno de los países en los que teníamos más luz, más sol, había un impuesto en el que tenías que pagar un impuesto revolucionario, realmente, ¿no? Ahora, gracias a Dios, por los intereses políticos, ¿no? Porque tenían pérdidas, porque estaba claro que iban a tener pérdidas la industria de la luz, de la electricidad, y le querían compensar de alguna manera. Obviamente eso no se ha podido sostener en el tiempo y gracias a Dios está desapareciendo. Pero hay sistemas de placas solares ahora mismo aquí en España, allí seguro que también están porque los importan de Estados Unidos y seguramente los fabricarán en México y los exportan luego a Estados Unidos. Donde, bueno, con ciertos requerimientos técnicos mínimos de potencia, pues se puede toda lo que es la iluminación y, bueno, pues yo que sé, alguna máquina que pueda requerir. Y más si estáis en la selva, pues que no hace falta potencia muy grande para calefacción, por ejemplo, ¿no? Aquí en España ahora mismo, pues sería eso lo más complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que la tecnología va a tirar los precios más todavía dentro de poco y va a hacer eso mucho más fácil. Sí. Lo digo para alguien que esté pensando, por ejemplo, aquí en España, algunas opciones que puede hacerse aquí en España, de vivir en comunidad y aquí va a ser problemático porque es muy difícil poner casas juntas, tendría que ser un terreno urbano, que sería muchísimo más caro, los terrenos urbanos están pegados a los pueblos y las ciudades, o sea, no sería sería muy difícil encontrar ese vínculo con la naturaleza. Sí. Y si encuentra un terreno, pues no suele tener electricidad ni agua, ¿no? También aquí el tema de los pozos también está muy complicado porque se ha abusado muchísimo de los acuíferos, pero bueno, se podrían solucionar muchas cosas, ¿no?
Y la tecnología, pues gracias a Dios, también nos está ayudando muchísimo con todo esto. Dime. Oye, Fran, ¿sabes qué? Quería comentarte algo que creo que es bien importante. Hace tiempo un amigo, hablando de eso de los proyectos sustentables, me decía, bueno, es que tú puedes hacer este proyecto porque, bueno, tenías ciertos ingresos y ciertos ahorros y vendiste la casa y lo que sea. Y yo me quedé pensando y dije, o sea, como que me dio en la onda de decir, chispales, yo creo que esto debe ser para todos, pero tiene algo de razón. Entonces recuerdo que pregunté en un grupo de permacultura en Facebook cómo habían comenzado sus proyectos y me escribió Marta Ocampo, que tiene un proyecto hermoso que se llama Granja IQ y es en México y tiene un proyecto donde ella y su esposo trabajan generando hortalizas y las venden. Y ella me decía, me mandó un mensaje por inbox y me dice, oye, Teo, ¿sabes qué? Yo quiero compartirte que no es necesario realmente empezarlo con mucho dinero. Ella me dice, nosotros, por ejemplo, no pudimos comprar tierra y lo que hicimos es que arrendamos la tierra que tenemos, la rentamos y producimos acá alimento y vendemos y no tenemos una casa, sino tenemos como, tiene un trailer tipo los campers y dice, y pues es donde estamos. Y así como ella, empecé a ver los proyectos de personas que agarraban y algo que tal vez yo no sé si lo podríamos hacer como familia, tal vez yo sí me animaría, pero gente que se iba a un terrenito que compraba pequeño y a vivir en casa de campaña, en vez de baño tenía una letrina, un tambo de agua y empezaba a sembrar. Entonces, es importante que si alguien tiene un deseo de comenzar un proyecto así, pero dice, oye, pero yo no tengo muchos medios económicos, yo no tengo ni siquiera tal vez una casa, yo rento y cómo puedo hacerle, pero tal vez tengo un pequeño terrenito. Yo he conocido gente que dice, a mí no me importa el dinero y mi deseo es tan grande que yo voy a empezar literalmente desde abajo. Entonces, ya sea que tengamos algún medio económico o no tengamos, creo que son proyectos que son muy viables, que son muy sanos y que todo va a depender qué tan dispuestos estamos a sacrificar algunas comodidades. Y otra cosa importante de estos proyectos es que uno piensa que solo los podemos hacer en el campo. Y yo he conocido proyectos que los hacen en la ciudad y en su casa tienen en su patio una cantidad de hortalizas increíbles. El techo de su casa lo llenan de bancalitos y de macetas y entonces en una cantidad de espacio relativamente pequeño logran producir suficiente para que su familia pueda consumir. Entonces, animarse también la gente, ¿no? A decir, bueno, pero yo no me puedo ir al campo porque tal vez mi familia no quiere. Bueno, pero puedes sembrar en tu patio trasero. A lo mejor si tienes cochera adelante en tu casa, bueno, estaciona tu carro afuera de tu casa enfrente y usa tu cuchara para poder sembrar. Y usa tu patio trasero para sembrar. Y usa el techo de tu casa para poder sembrar algo en macetas o como puedas. Pero es eso de adaptarnos y de decir que eso es una necesidad, que no podemos depender de un sistema que nos ha fallado mucho y que cuando falla no tiene misericordia de nadie. El sistema cae y dice, vénganse todos conmigo. Entonces debemos buscar las formas dentro de nuestras capacidades financieras, emocionales y físicas de poder tener este empoderamiento, que es una palabra que se está usando mucho, ¿no? Ese empoderamiento como personas, de sentirnos sustentables y que nos dé esa certidumbre y que podamos tener esa certidumbre no solo para nosotros, sino para la gente que nos rodea, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos, porque yo siento que si algo nos enseña esto que pasó con el COVID, es eso, que no podemos estar siendo tan dependientes de un sistema tan frágil y tan voraz, porque es un sistema voraz de desigualdad total. Entonces, creo que esto debe ser una tendencia ya, que se está convirtiendo en tendencia, pero que sepamos que la limitación está acá. El que quiera hacerlo, lo puede hacer. Es que no tengo dinero. Bueno, pero si tienes 10 pesitos, puedes comprarte unas semillas. Vives en alguna casa rentada, pero tienes un patio pequeño. Ahí puedes sembrar tus semillas, aunque produzcas poquito. Creo que eso es algo bien importante dejarlo en la mesa en ese tipo de pláticas sobre este tipo de proyectos y de estilos de vida, ¿no? Sí, 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 sí. Querer es poder y bueno, cada uno tenemos nuestras limitaciones, depende de los países que vivimos, también podríamos cambiar de países en cierta medida. O sea, tenemos que cada uno valorar nuestras situaciones, nuestras limitaciones. Muchas veces sí, no somos nosotros los que nos imponemos muchas de esas limitaciones y los que no tenemos capacidad para ver ciertas salidas que no habíamos caído en ellas, no las habíamos pensado, pero que están ahí. Lo que pasa es que nosotros no las queremos ver, ¿no? Nos cegamos. Sí.
ya cada uno también con sus circunstancias personales. Bueno, pues queríamos compartir esta información, este modo de vida, esta manera de ser, porque yo, vamos, cuando que conocí tu proyecto y lo que estás haciendo, me sentí, sí, eso, celo, de decir, yo quiero eso, yo quiero tener esa madre tierra que me abrace de esa manera, ¿no? Y ese poder compartir también y colaborar en la comunidad, ¿no? De mira, estoy plantando esto, ¿quién me ayuda? Tú me enseñas esto, yo te enseño lo otro. Ese compartir, ese trueque en el que tarde o temprano además vamos a terminar acabando porque el sistema, bueno, parece que está muy bien armado, pero como hemos visto, pues no funciona, ¿no? Y si no nos las solucionamos nosotros las situaciones, me parece que va a ser bastante complicado que nos salve, ¿no? Ya hemos visto que no hay salvavidas que nos van a repartir a todos, sino que además nos los cobran y bien cobrado. Así es. Sí. Tengamos la ideología que tengamos y pensemos como Sí. pensemos. Y que obviamente tendemos a volver a regresar a la naturaleza, que somos parte de la naturaleza. Eso es indiscutible, por mucho que nos creamos seres urbanitas y de cemento, de concreto. Y no. O sea, nosotros estamos vinculados completamente a ello. Hemos olvidado incluso los ciclos que nos unen a la naturaleza, cosa que cuando vives en la naturaleza pues te vas dando cuenta de que formas parte de eso, ¿no? Supongo que, y ya por ir finalizando digamos, la entrevista, el vivir ahí en la naturaleza y bueno, en la selva, con todos esos otros animales que conviven con vosotros allí, tú sientes que ha cambiado, porque ya nos has dicho que a tu familia, obviamente, el criar a los niños en otro mundo, o sea, educar a los hijos en que sepan que el sol no se pone a la misma hora todos los días, que los huevos no salen del supermercado, que la leche no sale de una máquina en la que hace así y sale leche y la meten a lo mejor en bote, que si quieres comerte un pollo frito, que sepa de dónde está saliendo esa carne. Cambia la vida, digamos, el vivir así, a ti y a tu familia, pero a nivel espiritual, ¿tú has sentido una evolución en el sentido de entenderte mejor, de sentirte más conectado contigo mismo? Wow, y eso es lo que creo que ayer, Carito, y yo estábamos platicando de estos cambios que hemos tenido. Y sí, es que esa es una gran pregunta, Fran, porque volvemos a la del inicio, ¿no? Creo que lo que más buscamos los seres humanos es la felicidad y el crecimiento personal. Y si algo nos ha brindado este proceso de cambiar, ha sido precisamente eso que estás comentando. Una forma de crecimiento personal es cuando tú te pones a prueba, cuando llegas a tus límites, sales de tu zona de confort, es cuando te ves forzado a veces a buscar alternativas, ¿no? Y en este caso, cuando llegamos acá hubo muchos desafíos y cuando hay desafíos hay situaciones de estrés y cuando hay estrés hay situaciones en las que en la familia, en el matrimonio puede haber pruebas, como mi esposa y yo hemos tenido desacuerdos, frustraciones, cosas que son parte de la vida y que estos proyectos te dan. Porque cuando llegamos, me acuerdo, el estrés de los animales, ¿no? Que se subió una araña a la cama, que se me subió un sapo a la cara, que ya me picó un alacrán y tuvimos que llevarla al hospital porque le estaba dando una reacción muy fuerte y que si pasó la víbora y que averiguamos que era una víbora venenosa y híjoles, o sea, todo ese tipo de cosas sí te va generando cierta situación de crecimiento porque te va dando una fortaleza. Por ejemplo, a mi esposa ahorita le está dando una rana encima y ya pues nada más se la quita. O una araña la ve pasar, pero ya no brinca o grita como antes y así. Pero la realidad es que todas esas situaciones lo que nos han ayudado es a descubrirnos de una manera diferente. Y le decía a mi esposa ayer, me encanta que este estilo de vida nos permite no solamente descubrirnos, sino rehacernos. Nos estamos rehaciendo en personas diferentes. Yo, bueno, no soy mucho de comentar ese tema, de hecho ni en redes sociales lo he dicho ni lo he comentado, pero desde el punto de vista espiritual y de ideologías y todo, hemos cambiado mucho a como éramos nosotros antes. No puedo decir que sea el camino correcto el que seguimos nosotros, siento que es nuestro camino y eso es lo más importante, que cada quien descubra su camino, pero ha sido una revolución interior increíble en mi esposa, en mí y quienes estamos acá. Entonces,
Sí, ahorita que preguntas eso, ayer era el tema de conversación con mi esposa, de lo feliz que me siento de verla a ella realizarse como mujer en su carácter, en su personalidad, en que a ella la veo más libre, que la veo ahora como dándose esa posibilidad de ser más feliz, porque ella por ciertas situaciones en su vida muchas veces se reprimía en su personalidad y ahorita la veo más fuerte, más, no sé, y sé que es por estos cambios, sé que es por este estilo de vida y lo que le decía ella ayer es, y lo que viene, mi amor, o sea, lo que aquí, cuando tengamos nuestros 50 o si nos da vida la vida o los 60, ¿quiénes vamos a ser? Y entonces no tener un molde, sino poder descubrirte y rehacerte con los años, es algo que a mí me emociona mucho, porque digo, ¿cuál será el Teo en 10 años o el Teo de 15 años? Me emociona pensar que mi vida no va a haber una monotonía, sino que va a haber una aventura de cambio, de lucha, de adversidad, de crecimiento, de pruebas, de dificultades. Entonces, creo que proyectos como estos es lo que te permiten tener, te permiten esa posibilidad de esa emoción de tener una aventura, que tuviese una aventura y que sí, eso implica muchas cosas y muchos sacrificios y muchas pruebas y cosas difíciles, pero mira, si no probamos lo amargo, ¿cómo vamos a disfrutar lo dulce, no? Como dicen por ahí. Sí, sí, efectivamente. Bueno, para estar viviendo toda esa aventura en una ciudad y tener los problemas de una ciudad y los problemas Sí. con vecinos y con todo, pues mejor tenerlo en el campo con una rana o que la discusión mayor sea si plantamos aquí o no plantamos o si estos árboles me molestan o no me Sí, molestan o si hacemos, inventamos algo para que no vengan los alacranes y las serpientes, ¿no? definitivo. Sí, sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias de todo corazón, Teo. Te damos los dos, Karen y yo. Te prometo que vamos a ir a visitarte. Son bienvenidos. Espero más pronto que tarde. Yo rezo porque la pandemia ya nos permita por lo menos viajar libremente, porque bueno, hay alguna gente que se está aventurando, pero con unos problemas tremendos y a veces pues, con complicaciones. Yo estoy deseando volver a México, obviamente con Karen, que además tuvimos que salir corriendo en los últimos vuelos de México a España porque nos pilló la pandemia allí cuando comenzó. Nosotros viajamos allí poco antes y pensando que iba a ser una cosa pasajera y lamentablemente pues no lo fue. Y también económicamente pues lo estamos pasando fatal porque dependemos de las bodas y las bodas, bueno, en algunos países se están medio empezando a hacer, aquí en España todavía no. Ahora parece que vamos a salir, aunque estamos en una cuarta ola o una cuarta olita o algo así. Así que te prometo que pronto, en cuanto que se abran las vías, vamos a estar en México, vamos a ir a Mérida y yo quiero probar esa vida. Y a ver cómo inventamos nosotros aquí ahora, a ver dónde acabamos nosotros. Nos dejamos en manos de Dios, que nuestra voluntad se una con las voluntades divinas. Creo que estamos planteando unas voluntades bastante honestas, bastante bonitas, bastante hermosas, bastante coherentes. Y yo creo que de eso es lo que se trata, así que creo que estamos un poco de acuerdo. Creo que vamos a recibir asistencia y ayuda. Bueno. Gracias, Teo. Gracias a todos los que se conectaron. Nosotros vamos a dejar el live en IGTV para que lo puedan ver. Vamos a dejar la red social de Tierra Viva para que puedan entrar, puedan, pues si quieren seguir investigando, creo que Teo está abierto a que le pregunten. Y pues bueno, muchísimas gracias. Gracias, pues nos vemos. Estamos en contacto, Teo. Gracias a ustedes, chicos. Adiós a todos, Abrazos. gracias a todos por escucharnos. Bye. Chao, chao, sé felices, una orden. Vale. Y ahora, ¿me escuchas por arriba, no? Por arriba. Por arriba. Si es que estábamos abajo, arriba, ahora. ¿Me oyes, Teo? Sí, sí, te oigo muy bien, Fran. Estuvo bastante bien, ¿no? Sí, qué rico. Sí, estuvo muy buena la plática, Fran. Yo creo que por lo menos dejamos un poco claro pues todos los retos que se tienen y todo eso y resolviendo muchas dudas, ¿no? Y de verdad te lo digo, no lo he dicho por decirlo, de verdad que vamos a ir a verte pronto, así que ir construyendo ese domo de alquiler.
Sí. No sé cuántos meses, porque espero que no sea el año. Bueno, que también si es de poquito tiempo, somos de los que nos acomodamos en donde sea, ¿eh? Sí, echamos una mano ahí a trabajar, lo que haga falta. Y Oye, no, pero la verdad, para mí es una satisfacción grande que gracias a este proyecto, pues he podido ir conociendo y conectando con diferentes personas. Yo no te había dicho, Fran, pero bueno, yo te sigo en las redes sociales de Facebook desde hace mucho tiempo, porque eres uno de los fotógrafos que yo admiro y mi esposa lo sabe, sabe testigo. Hace años que yo vi tu trabajo y que le decía a mi esposa, pero mira nada más este fotógrafo, el arte que hace, o sea, totalmente distinto a muchos. Yo estaba impresionado y entonces te voy a decir algo. Cuando me comenta Tere acerca de ti, yo dije, me dice, no sé si lo conoces, Fran Russo, un fotógrafo. Y le dije, no, claro que conozco quién es Fran Russo, claro que sí. Estoy en esto y sé quién es él, ¿no? Y te comento esto porque con esta experiencia que estoy teniendo de la comunidad, he podido como ir conectando con personas muy especiales y eso es, ayer vinieron unas chicas que traen un proyecto en mente muy padre, con un gran terreno, en una gran ubicación y todo, acá en Mérida, y me emocionaba, ¿no? Escucharlas a ellas, ellas se emocionaban conmigo y es lo bonito de este tipo de proyectos. Por ejemplo, ahora que tengo esta oportunidad de platicar contigo y que hicimos esta plática, de conectar, porque te das cuenta que al final lo más bonito es que podamos conectar como personas, porque todo lo demás que hagamos acá se queda. Pero estas cosas, esto que hay, el formar una amistad, el poder conocer a otras gentes, el escuchar otras ideas, el ver otra perspectiva que tengan los demás, yo siento que es lo que te enriquece la vida al final. Entonces, qué gusto de poder haber compartido esto y conocerte, Fran, porque te digo, yo soy tu fan desde hace tiempo y bueno, no quise decirte nada de eso porque bueno, luego hay gente que dice, a lo mejor me incomodó un poquito, pero la verdad, a mí me da mucha vergüenza. por eso dije, no le voy a decir nada hasta el final, ya lo voy a incomodar al último, ¿no? Para que se... Me pongo rojo, me pongo colorado. Sí, Sí, sí. sí, pero... Mira, me pongo. Mira, me voy incandescente. Pero sí, sí, brother, la verdad qué gusto. Y cuando quieran acá, nosotros, te soy sincero, vivimos muy sencillo, no tenemos muchos lujos, pero lo poquito que tenemos y todos, si en algún momento quieren darse la vuelta, son bienvenidos en lo sencillo que nosotros podemos ofrecerles. Pues muchas gracias de verdad y que no necesitamos muchos lujos nosotros, No. de verdad. Mucha gente cree como que... y he vivido en casas así muy... Bueno, y eso, por ejemplo, lo he visto mucho viajando, ¿no? En el mismo México, Sí. Cuando he ido con los seminarios, pues gente Sí. me ofrecía sus casas y he estado desde casas hiper lujosas, o sea, mucho más lujosas de donde yo viví, pero de gente de mucha plata, en muchas ciudades de México y en otras en sitios donde otros mexicanos me decían, ¿dónde fuiste, Dios mío? O sea, pero tú no sabes dónde te metiste, ¿no? Desde sitios súper humildes a sitios súper peligrosos, ¿no? Te metiste en Tepito, te metiste No. no sé, sí, me metí en sitios. Claro, Qué yo no lo bárbaro. sabía, yo iba con la gente de allí, pues no, sin problema, ¿no? Pero sitios donde no tenían ni cama, o sea, vivían, por ejemplo, ¿eso dónde fue? Como catres o Sí, hamacas o... y hamacas, por ejemplo, y, o A él sea, le gusta la aventura. sí, me gusta a mí la aventura, así que no te Bueno. preocupes. Acá sobra eso. Yo mi problema, No te preocupes. mi primer problema principal es la comida, que soy muy, ¿cómo diría? Melindroso. Es Melindroso. súper melindroso. Ya. Pero los huevos Me crié con mi abuela. estrellados, ya con eso. Sí, no, pero y tacos, ya me estoy haciendo un especialista en comida mexicana en alguna parte. Así que de verdad, Teo, un placer inmenso conocerte, un placer inmenso charlas contigo y de verdad que nos veremos pronto. ¿Vale? Igualmente, Karen, Fran, un gustazo. Tengan muy bonita tarde. Gracias por la plática. Vale, pues saludo a tu linda familia y Vale, chao. pues, cuídense. Chao, Bye. chao.